Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy para un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de noticias y especulaciones que rodean a una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a hablar de Hande y Kerem. Últimamente las redes sociales y los medios de comunicación han estado que arden con rumores y titulares explosivos. Y hoy, vamos a analizar todo esto en detalle, separando la verdad de la ficción y tratando de entender qué está pasando realmente entre estas dos estrellas. Desde su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam, hasta su romance fuera de la pantalla, Hande y Kerem han capturado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su relación, aunque breve, fue intensa y apasionante, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Pero como todos sabemos, las historias de amor en el mundo del espectáculo a menudo están llenas de altibajos, y la de Hande y Kerem no fue una excepción. Tras su separación, los rumores y las especulaciones no han cesado, alimentando la esperanza de una posible reconciliación entre sus fans. Y precisamente hoy, vamos a explorar una declaración que ha causado un gran revuelo en los medios. Hande Erçel revela: Kerem, mi apoyo eterno. Esta confesión, si es cierta, podría cambiarlo todo. Vamos a analizar de dónde viene esta información, qué implicaciones tiene y qué podría significar para el futuro de la relación entre Hande y Kerem. Pero antes de sumergirnos en los detalles, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos en este canal, por favor, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre noticias del mundo del espectáculo, chismes de celebridades, análisis de series y películas, y mucho más. Así que suscríbanse para formar parte de esta comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con el vídeo. Bien, vamos a entrar en materia. Lo primero que hay que entender es el contexto de esta supuesta declaración. Durante las últimas semanas, Hande Erçel ha estado en el centro de la atención mediática por su trabajo, pero también, y como siempre, por su vida personal. Su carrera está en un momento álgido con nuevos proyectos y colaboraciones que la consolidan como una de las actrices más importantes de Turquía. Sin embargo, su vida amorosa sigue siendo un misterio para muchos, un misterio que los medios y los fans intentan descifrar constantemente. La frase Hande Erçel revela: Kerem, mi apoyo eterno apareció en varios portales de noticias y redes sociales, generando un debate intenso entre los fans de la pareja. Algunos celebraron la noticia como una confirmación de que todavía existe un vínculo especial entre ellos, mientras que otros se mostraron más escépticos, cuestionando la veracidad de la información. Es importante señalar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Hande Erçel sobre esta declaración. Ninguna entrevista, ningún comunicado de prensa, ninguna publicación en redes sociales que respalde esta afirmación. Esto significa que debemos tomar esta información con pinzas y analizarla con cautela. Sin embargo, el hecho de que esta frase haya resonado con tanta fuerza entre los fans, sugiere que existe un deseo profundo de creer que Hande y Kerem todavía se apoyan mutuamente, a pesar de su separación. La química que demostraron en Sen Kalkam fue tan intensa y genuina que muchos no han podido superar la idea de que su historia de amor haya terminado. Ahora, vamos a analizar las posibles interpretaciones de esta declaración, asumiendo que en algún momento Hande realmente la pronunció. ¿Qué podría significar que Hande considere a Kerem como su apoyo eterno? En primer lugar, podría interpretarse como una muestra de gratitud y reconocimiento hacia Kerem por el apoyo que le brindó durante su relación y en los momentos difíciles de su vida. Es sabido que la fama y el éxito pueden traer consigo una gran presión y desafíos, y contar con el apoyo de una persona cercana y comprensiva puede marcar la diferencia. Kerem, al haber compartido con Hande la experiencia de ser una figura pública, podría haber sido un pilar fundamental para ella en esos momentos. En segundo lugar, la declaración podría reflejar una conexión profunda y duradera entre Hande y Kerem, que va más allá de una simple relación romántica. A veces las relaciones terminan, pero el cariño y el respeto mutuo permanecen. Es posible que Hande y Kerem hayan construido una amistad sólida y un vínculo de confianza que les permita apoyarse mutuamente, incluso después de haber tomado caminos separados. En tercer lugar, la frase "mi apoyo eterno" podría interpretarse como una forma de reconocer la importancia que Kerem tuvo en la vida de Hande y el impacto que tuvo en su carrera.
Senkal Kapm fue un proyecto que catapultó a ambos actores a la fama internacional, y es innegable que su química en la pantalla fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Kerem, al haber sido su compañero de trabajo y su pareja, podría haber influido positivamente en el crecimiento personal y profesional de Hande. Pero también es importante considerar la posibilidad de que esta declaración sea simplemente una invención de los medios, una forma de generar clics y alimentar el morbo de los fans. En el mundo del espectáculo, no es raro que se exageren o se inventen noticias para aumentar la popularidad de las celebridades y generar controversia. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Independientemente de la veracidad de la declaración, lo cierto es que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema de interés para muchas personas. Su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, sigue viva en la memoria de sus fans, que sueñan con una posible reconciliación. Y es precisamente este deseo de reconciliación lo que alimenta los rumores y las especulaciones sobre su vida amorosa. Cada vez que Hande y Kerem son vistos en el mismo lugar, o se mencionan mutuamente en alguna entrevista, las redes sociales se inundan de comentarios y teorías sobre un posible regreso. Sin embargo, es importante recordar que la vida personal de Hande y Kerem les pertenece únicamente a ellos, y que tienen derecho a mantenerla en privado. Como fans podemos admirarlos y apoyarlos en sus proyectos profesionales, pero debemos respetar su intimidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Además, es importante tener en cuenta que Hande y Kerem son personas individuales con sus propias vidas y sus propias aspiraciones. Hande está enfocada en su carrera como actriz y en sus proyectos personales, mientras que Kerem está explorando nuevas facetas artísticas y expandiendo sus horizontes profesionales. Es posible que ambos estén en un momento de sus vidas en el que no estén buscando una relación romántica, sino que estén priorizando su crecimiento personal y profesional. En este sentido, es importante apoyar sus decisiones y respetar sus elecciones, aunque no sean las que nosotros como fans desearíamos. Al final, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices y estén satisfechos con sus vidas, independientemente de si están juntos o no. Ahora, volviendo al tema de la declaración, Hande Erçel revela: Kerem, mi apoyo eterno. Es interesante analizar cómo esta frase ha sido interpretada por los medios de comunicación. Algunos portales de noticias la han presentado como una prueba de que todavía existe amor entre Hande y Kerem, mientras que otros la han interpretado como una simple muestra de amistad y respeto mutuo. La verdad es que la interpretación de la frase depende en gran medida de la perspectiva de cada persona y de sus propias expectativas sobre la relación entre Hande y Kerem. Aquellos que todavía creen en su amor, verán la declaración como una confirmación de sus esperanzas, mientras que aquellos que han aceptado su separación, la interpretarán como una simple muestra de cordialidad. Pero más allá de las interpretaciones individuales, es importante recordar que la realidad de la relación entre Hande y Kerem solo la conocen ellos dos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y hacer conjeturas, pero nunca podremos saber con certeza qué está pasando realmente entre ellos. Por lo tanto, lo más sensato es no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, y esperar a que Hande o Kerem hagan una declaración oficial sobre su relación, si es que deciden hacerlo. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo y apoyándolos en sus proyectos profesionales, respetando siempre su intimidad y sus decisiones personales. Además, es importante recordar que la felicidad de Hande y Kerem no depende de si están juntos o no. Ambos son personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo, y su felicidad no debe estar condicionada a una relación romántica. Es cierto que su historia de amor fue muy especial y que muchos fans sueñan con una reconciliación, pero también es importante aceptar que las cosas cambian y que las personas evolucionan. Hande y Kerem pueden haber tomado caminos separados, pero eso no significa que no puedan seguir siendo felices y exitosos en sus vidas. De hecho, su separación podría haberles permitido crecer y desarrollarse como individuos, explorar nuevas oportunidades y descubrir nuevas pasiones. Es posible que ambos estén en un momento de sus vidas en el que necesiten espacio y libertad para enfocarse en sus propios objetivos y aspiraciones. En este sentido, es importante apoyar su individualidad y respetar su derecho a tomar sus propias decisiones, aunque no sean las que nosotros, como fans, desearíamos. Al final, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices y estén satisfechos con sus vidas, independientemente de si están juntos o no. Y hablando de felicidad, es importante recordar que la felicidad no se encuentra en una relación romántica, sino en el interior de cada persona.
Hande y Kerem son personas valiosas y talentosas que tienen mucho que ofrecer al mundo, y su felicidad no debe depender de si tienen una pareja o no. Ambos son capaces de encontrar la felicidad en sus carreras, en sus amistades, en sus familias y en sus pasiones. La felicidad es un estado mental que se cultiva desde adentro, y no depende de factores externos como una relación romántica. Por lo tanto, debemos dejar de idealizar la idea de que Hande y Kerem necesitan estar juntos para ser felices, y empezar a apreciar su individualidad y su capacidad para encontrar la felicidad por sí mismos. En definitiva, la declaración Hande Erçel revela: Kerem, mi apoyo eterno, es un tema que ha generado mucha controversia y especulación entre los fans de la pareja. Si bien es importante analizar la información con cautela y no dejarse llevar por los rumores, también es importante respetar la intimidad de Hande y Kerem y apoyar sus decisiones personales. Su relación, ya sea romántica o simplemente amistosa, es asunto suyo, y nosotros, como fans, debemos respetar su derecho a mantenerla en privado. Lo más importante es que Hande y Kerem sean felices y estén satisfechos con sus vidas, independientemente de si están juntos o no. Y ahora que hemos analizado a fondo este tema, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero, hemos hablado sobre la controversia generada por la declaración Hande Erçel revela: Kerem, mi apoyo eterno, analizando las posibles interpretaciones de la frase y la veracidad de la información. Segundo, hemos recordado la importancia de no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, y de esperar a que Hande o Kerem hagan una declaración oficial sobre su relación, si es que deciden hacerlo. Tercero, hemos destacado la importancia de respetar la intimidad de Hande y Kerem y de apoyar sus decisiones personales, aunque no sean las que nosotros, como fans, desearíamos. Cuarto, hemos recordado que la felicidad de Hande y Kerem no depende de si están juntos o no, y que ambos son capaces de encontrar la felicidad en sus carreras, en sus amistades, en sus familias y en sus pasiones. En resumen, hemos abordado este tema con cautela y respeto, tratando de separar la verdad de la ficción y de entender qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. He intentado ser lo más objetiva posible y de darles una visión completa de la situación, para que puedan sacar sus propias conclusiones. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para este canal. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta declaración? ¿Creen que Hande y Kerem todavía se apoyan mutuamente? ¿Sueñan con una posible reconciliación? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.